¿Cómo serán los creyentes en el cielo? No sé si alguna vez se han hecho esa pregunta. ¿Qué clase de vida vivirán allí? ¿Cómo seremos cuando seamos finalmente glorificados? Este es el tema que queremos exponer en esta mañana para continuar nuestros estudios acerca de la doctrina bíblica del cielo. Y aunque me adelanto a decir que hay ciertas interrogantes que la Biblia no responde en cuanto a esto, Dios ha revelado lo suficiente como para que los creyentes anhelen de todo corazón ir al cielo. Y a modo de introducción, yo quisiera que buscaran conmigo algunos textos claves del Nuevo Testamento que descorren un poco el velo para que podamos contemplar algo de lo que será la vida de los creyentes en el cielo. Mateo capítulo 13, Evangelio de Mateo capítulo 13, y vamos a leer el versículo 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. He aquí, hermanos, una de las cosas que sucederán cuando nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria. Dice el texto que los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Como bien señala Hendrickson en su comentario de Mateo, los que son recipientes de su gracia aquí serán recipientes de la gloria allá. Los creyentes en aquel día serán glorificados. En estos momentos la identidad de los hijos de Dios está escondida a los ojos del mundo. Los creyentes son menospreciados y desestimados como personas sin importancia, pero cuando el Señor regrese en gloria, se cumplirán las palabras de Daniel en el capítulo 12 de su profecía. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 18. ¿Cómo serán los creyentes en el cielo? Romanos capítulo 8, versículo 18, dice el apóstol Pablo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse. El tiempo presente, dice Pablo, es un período de aflicción, se caracteriza por la aflicción. Pero estas aflicciones no son comparables con la gloria venidera que se ha de manifestar cuando Cristo regrese en gloria. Ahora, si ustedes estaban alertas cuando yo leía este texto de Romanos, se deben haber dado cuenta de que hay dos palabras que yo no mencioné. Dos palabras que yo no mencioné. Y fue a propósito. Dos palabras que hacen un mundo de diferencia en el mensaje contenido en este texto. En nosotros. Lean el texto otra vez. Pero tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presentes no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, no solo seremos espectadores de esa gloria, sino que participaremos de ella. Esa gloria se ha de manifestar en nosotros. En aquel día seremos investidos de gloria. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Esto es algo tan cierto que Pablo lo dice en tiempo pasado. La glorificación, hermanos, no es otra cosa que alcanzar plenamente el propósito para el cual fuimos llamados, escogidos, justificados por Dios. ¿Y cuál es ese propósito? Ser hechos conformes a la imagen del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. En el momento de la glorificación seremos completa y totalmente conformados a la imagen moral de nuestro Señor. Colosenses capítulo 3. ¿Cómo serán los creyentes en el cielo?
Colosenses capítulo 3, versículo 4. Dice el apóstol Pablo que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Si nuestra vida está escondida con Cristo, en Cristo, hermanos, ¿qué sucederá cuando Cristo regrese glorioso? Que el mundo verá algo insólito. Esos que fueron menospreciados y perseguidos, ahora brillan y reinan con Él en gloria. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Noten, hermanos, que no estamos buscando un versículo aquí, otro versículo allá. Esta es la enseñanza del Nuevo Testamento. Dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hay algunas cosas del cielo que nosotros no conocemos en este momento, pero hay algo que sí sabemos, dice Juan, y es que nosotros seremos como Él, cuando Él se manifieste en gloria. Seremos como nuestro Salvador, no en el sentido de que seremos iguales a Él, porque Él es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. No, lo que este texto declara es que seremos conformados a la semejanza del Hijo de Dios. Quizá no hay mejor comentario de este texto que el que encontramos en la misma escritura, en Filipenses capítulo 3, versículo 21. Pablo nos dice allí que cuando el Señor vuelva, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Cuando el Señor vuelva, seremos conformados a su semejanza. Hermanos, todos estos textos y otros que no hemos leído por causa del tiempo, conducen al mismo punto. En el cielo los creyentes serán transformados, compartirán en cierto grado la gloria del Salvador. No seremos espectadores de esa gloria únicamente, seremos participantes de esa gloria, seremos investidos de esa gloria. Y lo que vamos a considerar en esta mañana son las implicaciones de esa transformación que sufriremos en el cielo, tanto en lo que respecta a nuestras almas, como en lo que respecta a nuestros cuerpos. Veamos en primer lugar qué significa esta transformación en cuanto a nuestras almas. Hermanos, ¿cómo serán nuestras almas en el cielo? La Biblia declara que serán perfectas en santidad. El autor de la carta a los Hebreos se refiere a aquellos que han partido ya a la presencia del Señor como los espíritus de los justos hechos perfectos. Hebreos capítulo 12, versículo 23. Y la palabra que usa el autor de Hebreos aquí es la misma que aparece en este capítulo en el versículo 2, cuando se nos dice que el Señor es el autor y consumador de nuestra fe. Esta palabra significa traer algo hasta su terminación, hasta la meta. ¿Y cuándo fueron perfeccionados los espíritus o las almas de estos justos? Solo hay que leer Hebreos capítulo 11. Todos esos héroes de la fe que aparecen en Hebreos capítulo 11 habían pasado por diversas experiencias, pero todos tenían una cosa en común. Todos habían muerto. Y al momento de morir sus almas fueron perfeccionadas. Hermanos, cuando un creyente muere, parte de inmediato a la presencia del Señor y sus almas son perfeccionadas. Y es necesario que sea así, porque nadie puede entrar en el cielo sin ser perfecto. Dice en Hebreos capítulo 12, versículo 14, capítulo 12, versículo 14, sin santidad nadie verá al Señor. Y en el libro de Apocalipsis varias veces se nos dice que en el cielo los habitantes tienen vestiduras blancas. Yo no sé cuál será la moda del cielo, yo no sé qué tipo de ropa tendremos, cuál es el color de temporada en el cielo, porque hermanos, esos textos no son literales. Esos textos simplemente nos están diciendo que en el cielo todos sus habitantes son puros.
Dice en Apocalipsis capítulo 21, versículo 27, que en el cielo no entrará ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Todos los habitantes del cielo son perfectos. Experimentaremos al llegar allí en nuestras almas aquello que Cristo compró para nosotros en la cruz del Calvario. Dice en Efesios capítulo 5, versículo 25 y 26, que Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella para santificarla, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, que no tuviese arruga, nada semejante. Esas son las vestiduras blancas que tenemos en el cielo. De ahí la declaración tan extraña que aparece en Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Dice allí que esas vestiduras fueron emblanquecidas en la sangre del Cordero. Una sangre que emblanquece, la sangre de Cristo, porque es una sangre que purifica. Amados hermanos, yo quisiera que ustedes meditaran por un momento en esto que estamos diciendo ahora. Llegará el día cuando nuestras almas sean completamente purificadas. Esa lucha que el creyente experimenta cada día contra su pecado y que el apóstol Pablo establece claramente en Romanos capítulo 7, habrá terminado por siempre, para siempre. Los creyentes mantienen aquí ahora una relación extraña de atracción y odio con el pecado. Una extraña relación de atracción y odio. No quieren pecar, pero el pecado todavía ejerce atracción sobre ellos. Y eso es lo que genera esa lucha que nosotros libramos cada día, hermanos. Y que viene a ser agónica muchas veces. Ya no practicamos el pecado ya no se enseñorea sobre nosotros, pero sigue siendo un enemigo poderoso y cruel, con el que tenemos que enfrentarnos día tras día. Pero mis hermanos, queridos, esa lucha terminará completamente en el cielo. En el cielo. Nuestras almas serán completamente purificadas en el cielo. Todas las células cancerosas del pecado que ahora infectan nuestras almas serán totalmente eliminadas de nosotros. Es una quimioterapia poderosísima. Nunca más tendremos problemas con nuestro mal temperamento. Nunca más. Con nuestra falta de control, con nuestra impaciencia, nuestra irritabilidad, nuestros malos pensamientos, nuestra obstinación, nuestro egoísmo, nuestro egocentrismo. A veces sentimos aquí envidia, a veces sentimos celos por las bendiciones que Dios le da a otras personas. Eso nunca más lo sentiremos en el cielo. Nunca más. Nunca más sentiremos vergüenza por algo que hicimos que no debimos hacer. Nunca más sentiremos vergüenza por algo que dejamos de hacer y debimos hacer. Nunca más sentiremos como ahora tanta renuencia para decir, por favor, perdóname, he pecado contra ti. Nunca más. Hermanos, ¿cómo se levanta el orgullo en nuestro corazón para justificar lo injustificable? O para conceder el perdón cuando alguien nos ha ofendido y nos está pidiendo perdón. Pero hermanos, eso nunca más ocurrirá en el cielo. De hecho, nunca más tendremos razón para pedirle perdón a nadie ni para concedérselo. Porque todos seremos perfectos. Perfectos en santidad, perfectos en amor. Todo vestigio de orgullo, todo vestigio de egoísmo, todo vestigio de vanidad, de egocentrismo, habrá sido total y definitivamente eliminado en el cielo. Toda apatía espiritual, toda falta de fervor, toda falta de amor a Dios será eliminada en el cielo. Hermanos, ustedes no se pueden imaginar cuántas veces, luego de predicar un sermón en el que se exaltó la persona de Jesucristo, los predicadores regresamos a la casa con un fuerte peso sobre nuestras conciencias, porque al hablar de Él, nuestros corazones no ardían como debían haber ardido. ¿No se imaginan cuántas veces? Porque reconocemos que hemos hablado de una persona extraordinaria sin haber tenido un fuego extraordinario ardiendo en nuestro interior. Por apatía, por falta de celo, por falta de fervor. Los predicadores también sufren de eso.
¿Cuántas veces los cristianos sienten esa falta de fervor? Y la lamentan profundamente cuando vienen a la iglesia y cantan en los cultos de las glorias del Salvador, o cuando leen en sus casas las Escrituras, o cuando se acercan a Dios en oración. Mis amados hermanos, en el cielo ya nunca más sentiremos esa apatía, nunca más tendremos falta de fervor, nunca más tendremos falta de percepción espiritual, porque nuestras almas serán perfectas en el cielo. Perfectas. En el Salmo 38, versículo 4, dice el salmista: porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Y debemos decir con mucha tristeza que este lenguaje no es muy común, aún en círculos evangélicos en el día de hoy. Si un creyente dijera algo como ese, muchos otros se preocuparían aún en la iglesia y lo llevarían a un psicólogo y muy probablemente dirían que tiene baja autoestima. Pero lo que pasa con este hombre no es un problema psicológico. Es que aquí tenemos a un individuo que conoce su propio corazón y que al mismo tiempo conoce la grandeza, la majestad, la justicia, la santidad, la pureza de Dios. Y por eso se siente como se siente. El pecado remanente era una carga pesada sobre su conciencia. Dice él en este mismo salmo: estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Pero mis amados hermanos, llegará el día en que no experimentaremos esto nunca más. No porque tendremos una visión ligera del pecado, no, sino porque ya no tendremos pecado. Porque el pecado dejará de ser un problema para nosotros. Nunca más volveremos a quebrantar uno solo de los mandamientos de Dios. Nunca más tendremos que ir a Él a decirle: Padre, perdóname, pequé otra vez. En eso mismo, Padre, en eso mismo por lo que te pedí perdón ayer, he pecado hoy otra vez. Padre, perdónanos. Nunca más, nunca más. Hermanos, Dios nos predestinó en la eternidad para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8, y eso es lo que seremos en el cielo. Pedimos a Dios en oración conforme a la enseñanza de Cristo que nos libre del mal. Líbranos del mal, no nos dejes entrar en tentación. Hermanos, algún día esa oración que hemos elevado muchas veces delante del trono de la gracia será respondida a plenitud. Ya Dios responde aquí ahora esta oración, pero habrá un día en que Dios ciertamente nos librará del mal en una forma total y absoluta. En el cielo amaremos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras mentes, y amaremos al prójimo como a nosotros mismos. No habrá ningún vestigio de mal que se interponga entre nosotros y Él. Hermanos, esta promesa debería alentarnos en nuestra lucha actual contra el pecado. Hay un decreto emitido en la corte celestial, un decreto en contra de este pecado que todavía mora en ti y mora en mí. Y algún día ese decreto será ejecutado. Hay una sentencia de muerte que pende sobre tu pecado. Una sentencia de muerte. Un autor cristiano cuenta la historia verídica de un japonés que había sido toda su vida un ladrón, pero que luego fue convertido por el poder de Dios. Este individuo había sido un ladrón y fue convertido por el poder de Dios. Ahora, hasta ese momento, este hombre había sido un completo ignorante de las Escrituras, de tal manera que en sus primeros días como cristiano había muchas cosas esenciales de la Biblia que este japonés no conocía. Y el primer domingo que visitó una iglesia luego de su conversión, se topó con que en una de las paredes de la iglesia estaban escritos los 10 mandamientos. Y lo interesante es que durante toda esa semana, este pobre japonés había estado luchando con la tentación de este pecado que lo había dominado toda la vida. Y él estaba preguntándose a sí mismo: ¿algún día podré dejar de robar? ¿Algún día eso no será un problema para mí?
Llega a la iglesia, se topa con el decálogo y de manera particular con el 8º mandamiento, no robarás. Y este hombre era tan ignorante de las Escrituras que en un principio él no se dio cuenta que se trataba de un mandamiento. Él pensaba que era una promesa. Y su rostro se iluminó y le dio gracias al Señor por la promesa contenida en este texto, no robarás. Ahora, hermano, yo quiero preguntarles, ¿estaba este hombre completamente equivocado en su apreciación? No del todo, no del todo. Mis queridos hermanos, cada uno de los mandamientos del Decálogo es en cierto modo una promesa de Dios para los hijos. No se trata únicamente de un reto para nosotros, aunque lo es, pero es una promesa también, una promesa. El Decálogo es una sorprendente descripción de lo que seremos en el cielo. Allí amaremos a Dios con todo nuestro corazón, allí amaremos al prójimo como a nosotros mismos. Mis hermanos, esa será nuestra condición en el cielo y la de todos aquellos con quienes compartiremos la gloria. Y eso es importante. Muchas de las aflicciones que tenemos aquí no provienen únicamente de nuestros pecados, sino también del pecado de otros. Pero así como nunca más pecaremos en el cielo, así tampoco nadie pecará contra nosotros en el cielo nunca más. No nos sentiremos inseguros en el cielo. No tendremos que cuidarnos las espaldas en el cielo. No tendremos que preguntarnos qué está pensando este allí o qué está pensando aquel allá. No. Nadie murmurará contra nosotros en el cielo. Nadie nos inventará un asunto. Nadie chismeará contra nosotros. Nadie nos quitará lo que es nuestro. Nadie estorbará nuestra felicidad en ningún sentido. En ningún sentido. No tendremos que pasar por la pena en el cielo de ver que algunos no andan bien. Eso es una tristeza para el corazón de un creyente. No tendremos que ver cómo algunos se están dejando arropar por la mundanalidad, que algunos no están guardando como deben hacerlo el día del Señor, a pesar de que tienen instrucción. No veremos nunca más a nadie usando mal su libertad cristiana, nunca más. Hermanos, esas cosas afligen profundamente el alma de aquellos que aman la iglesia de Cristo, de aquellos que de veras aman el reino de Dios. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 11, versículo 28, que sobre él se agolpaba cada día la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo?, dice Pablo. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Eso es parte de las aflicciones que sufrimos aquí cada día como creyentes. Cuando nos enteramos de que en la iglesia hubo un problema aquí, hubo un problema allá, que un hermano hizo esto, que un hermano hizo aquello, estas cosas afligen profundamente el corazón. Pero hermanos, en el cielo esas aflicciones habrán terminado por siempre, porque los espíritus de los justos habrán sido hechos perfectos. Y ahora yo te pregunto, ¿es esta promesa un motivo de alegría y de gozo para ti? ¿Deseas tú de todo corazón ser librado algún día por siempre de todo vestigio de pecado en tu vida? ¿Tú deseas eso? Porque si no es así, mi amigo, no te engañes a ti mismo, tú no vas camino al cielo. Tú no vas camino al cielo. Los creyentes han sido librados de la esclavitud del pecado. Y aunque éste ejerce aún atracción sobre ellos, los creyentes ya no aman el pecado. Y anhelan profundamente ser librados de su presencia, así como fueron librados de su dominio. Todo cristiano verdadero anhela eso. Por eso todo cristiano verdadero, cuando escucha estas cosas acerca del cielo, su corazón se llena de alegría. ¡Qué bueno! Algún día no tendré nunca más problemas con el pecado. ¿Saben cómo piensan los impíos? Qué bueno, en el cielo no habrá enfermedad, en el cielo yo no tendré que pagar la cuenta de la luz ni del agua. Es por eso que tú quieres llegar al cielo, mi amigo, porque si esa es la razón que predomina en tu corazón, tú no vas camino al cielo.
Tú no vas camino al cielo. No te engañes a ti mismo. Los que de veras van camino al cielo anhelan ser santos. Y cuando saben que en el cielo ya no habrá pecado, eso llena de gozo y de alegría el corazón. Dice el apóstol Juan en su primera carta, en el texto que citamos en la introducción, no solo que en el cielo seremos semejantes al Señor, sino que aquí en la tierra, en esta vida presente, el que tiene esa esperanza en Él, se purifica a sí mismo. Se purifica a sí mismo. La esperanza de que algún día seremos como Cristo, es decir, sin pecado, ejerce una poderosa influencia santificante en nuestro corazón. Si tú amas el mundo y el mundo es tu porción y tú estás contento aquí, tanto que no anhelas el cielo, tú no vas camino al cielo. No te engañes a ti mismo, tú no vas camino al cielo. Así que las almas de los creyentes serán perfectas en el cielo. Perfectas. ¿Pero qué de sus cuerpos? Hermanos, ¿cómo serán nuestros cuerpos en el cielo? Este es el segundo encabezado de nuestro estudio en esta mañana. ¿Qué significa esto en cuanto a nuestros cuerpos? Cuando un creyente muere, su alma parte de inmediato a la presencia de Dios y es perfeccionada como hemos visto, pero su cuerpo permanece en la tumba, esperando el día de la resurrección. La Biblia describe la muerte como la separación del alma y el cuerpo. Por eso el apóstol Pablo, en 2 Corintios capítulo 5, habla de la muerte como ser desnudados. En la muerte el alma queda desnuda. Por eso, hermanos, la bendición del creyente al morir es incompleta. Es incompleta porque su alma se ha separado del cuerpo. Pero llegará el día, dice Pablo, en que nuestros cuerpos serán transformados, serán resucitados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Incorruptibles. ¿Y cómo serán nuestros cuerpos? Cuando sean resucitados y unidos a nuestras almas otra vez. ¿Nos darán un cuerpo distinto al que tenemos ahora? Usted dice, bueno, yo quisiera un cuerpo de 6 pies. ¿Va a ser diferente al cuerpo tuyo ahora? ¿Tendrás otra cara? De manera que en el cielo vamos a tener que presentarnos delante de la persona y decirle, soy yo. No, parece increíble, pero soy yo. ¿O conservaremos de alguna manera nuestra identidad en el cielo? ¿Cómo seremos en el cielo? Seremos semejantes pero distintos. Conservaremos nuestra misma identidad, pero el cuerpo que tendremos será inmensamente superior. Para explicar esto, el apóstol Pablo usa la figura de una semilla en 1 Corintios 15. Acompáñenme allí, por favor, 1 Corintios, capítulo 15. Versículo 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Algunos en Corinto objetaban la doctrina de la resurrección. Y eso básicamente porque estaban influenciados por el pensamiento de los griegos. Los griegos creían en la inmortalidad del alma, pero no en la inmortalidad del cuerpo. Recuerden que para ellos el cuerpo era malo. Y ahora estas personas en Corinto dicen, si fuese verdad que hay resurrección, ¿con qué cuerpo vendrán si ese cuerpo se descompone en la tumba? Dice el apóstol Pablo para responder esta pregunta, versículo 36, necio. Evidentemente la pregunta no esperaba una respuesta. Necio, lo que tú siembras no se vivifica sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. En otras palabras, la semilla no fructifica a menos que muera. Su descomposición en la tierra es lo que da paso a ese árbol hermoso y fructífero que vemos. Bueno, dice Pablo, lo mismo ocurre con el cuerpo.
Lo mismo ocurre con el cuerpo. Uno siembra una semilla, la semilla muere, se descompone y crece el árbol. Ahora, hermanos, el árbol que crece es de la misma identidad de la semilla. Uno siembra una semilla de mango y crece una mata de mango. Uno siembra una semilla de aguacate y crece una mata de aguacate. Pero la forma final que adquiere la mata es distinta a la forma original que tenía la semilla. Hay identidad, pero hay al mismo tiempo diferencia. Y dice Pablo, lo mismo ocurre con el cuerpo. Versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Así también, como una semilla que se descompone en la tierra. Nuestros cuerpos son como semillas, dice Pablo. No son enterrados en la tumba para quedarse allí por siempre, sino para ser levantados algún día en una condición inmensamente superior a la que tenemos ahora. Inmensamente superior. Hermanos, serán nuestros mismos cuerpos, pero muy superiores, inmensamente superiores. Conservaremos nuestra identidad, pero seremos distintos. ¿Y en qué sentido seremos distintos? Pablo dice 4 cosas. Versículo 42, en primer lugar, dice Pablo, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. En incorrupción. Hermanos, nuestros cuerpos en el presente estado están sujetos a la corrupción. Y desde que nacemos, ese proceso de corrupción comienza a manifestarse. No lo vemos tan claramente en un niño como lo vemos en un adulto, pero desde que el hombre nace comienza ese proceso de corrupción, ese proceso de deterioro continuo. Habitamos en un cuerpo que se corrompe y no tiene garantía. No tiene garantía. Eso nos va a pasar a todos. Usted puede hacer todo lo que usted quiera y puede darle cierto lustre, pero usted está en un cuerpo corrupto. En un cuerpo que se corrompe, en un cuerpo que decae, en un cuerpo que está en un proceso continuo de decaimiento. Hermanos y amigos, ¿saben una cosa? Todos nosotros nos estamos muriendo. Y yo no tengo que ser médico, ni hacerle una radiografía, ni hacerle 50 exámenes de laboratorio para saber que tú y yo nos estamos muriendo cada día. Nos estamos muriendo. Eso es algo en lo que mucha gente no quiere pensar. Eso es algo que mucha gente evita pensar, pero es una realidad. Nos estamos muriendo. Nuestros cuerpos se encuentran en un proceso continuo de decaimiento. Por eso nos enfermamos, por eso nos duele aquí, allá, nos agotamos, porque nuestros cuerpos se están deteriorando. Y ese deterioro, tarde o temprano, nos llevará a la tumba. Tarde o temprano terminará en la muerte. Hermanos, en el cielo no será así. En el cielo no será así. Se siembra un cuerpo corruptible, dice Pablo, pero resucitará un cuerpo incorruptible, un cuerpo imperecedero, siempre joven, siempre saludable, siempre vigoroso y fuerte, siempre. Y no importa la edad que usted se muera, el cuerpo suyo, cuando usted tenía 1 año de edad, es el mismo cuerpo que tiene ahora, no importa la edad que usted tenga, la identidad continúa idéntica. Por lo tanto, nosotros no sabemos qué edad figuraremos cuando despertemos en el cielo. Pero una cosa yo sí sé, dice aquí que será un cuerpo incorruptible, siempre joven, siempre saludable, siempre vigoroso, siempre fuerte, sin cremas y sin cirugía plástica. Por siempre. El paso del tiempo deja huellas indelebles en nuestra piel, indelebles. Hermanos, esas marcas desaparecerán en el cielo y nunca más las volveremos a ver
nunca más, no más dolor, no más debilidad, no más decaimiento, no más. Nuestros cuerpos resucitados llevarán consigo por siempre la lozanía, la belleza de la juventud, por siempre. Todo vestigio de corrupción quedará totalmente eliminado. En segundo lugar, dice Pablo en el versículo 43, la primera parte, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en deshonra. La muerte despoja al ser humano de toda dignidad, de toda dignidad. No importa quién haya sido en vida, si tuvo títulos nobles, tantas profesiones, cuántos lo admiraban, qué gruesa era su cuenta bancaria. Allí en el ataúd no es más que un cadáver sin ninguna dignidad, despojado totalmente del efímero atractivo que pudo haber tenido en vida. Un cadáver. Pero ese cuerpo que es enterrado en vergüenza, ese cuerpo que es enterrado en deshonra, que es enterrado en debilidad, dice Pablo, resucitará en gloria. Y saben una cosa, hermanos, yo debo confesar que yo no sé lo que eso significa. Resucitará en gloria. ¿Qué significa eso? Yo no lo sé. Honestamente, yo no tengo la menor idea. La menor idea. Yo solo sé que será un cuerpo glorioso. Yo solo sé que allí se cumplirán las palabras del Señor en Mateo capítulo 13, versículo 43. Los justos resplandecerán como el sol. ¿Qué significa eso? Repito, yo no lo sé. Pero resplandecerán como el sol. Dice C.S. Lewis que si nosotros pudiésemos contemplar aquí cómo serán los santos allá, seríamos tentados a adorarle. Sería una cosa tan magnificente que nos postraríamos a adorarle. Como hizo Juan el apóstol cuando vio un ángel del cielo, que se le presentó, dice que yo me postré para adorar al ángel y le dijo, no lo hagas, adora a Dios. Hermanos, seremos gloriosos, gloriosos. No seremos meros espectadores de la gloria de Dios. Nosotros recibiremos el impacto de esa gloria. Seremos investidos de esa gloria. En tercer lugar, versículo 43 otra vez, dice Pablo, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. En poder. Hermanos, ¿cuánta debilidad experimenta nuestro cuerpo cada día? ¿Cuánta debilidad? Usted pudo haber dormido bien anoche, tuve un buen descanso, dormí mis 8 horas, se levanta por la mañana con todo su vigor, listo para las tareas del día, pero a medida que pasan las horas, a medida que se adentra en las actividades del día, vuelve a sentirse agotado otra vez. Y cuando llega la noche, necesita dormir de nuevo. Para al otro día volver al mismo ciclo. Y si durmió mal, peor. Hermanos, este cuerpo está rodeado de debilidad. Y esa debilidad que poseemos en vida será consumada en la muerte. En la muerte. No hay nada más débil ni más impotente que un cadáver. Total debilidad, somos sembrados en debilidad, pero, dice Pablo, resucitaremos en poder. Resucitaremos en poder. Comentando esto, dice Charles Hodge, el cuerpo futuro estará rebosante de energía, acaso dotado de facultades que ahora no podemos concebir. Tendremos energía para regalar, energía que nunca se agotará. Hermanos, en el cielo nuestros cuerpos no serán una carga para nosotros, nuestros cuerpos no serán un impedimento, estaremos llenos de energía, llenos de energía. No importa en cuántas actividades estemos envueltos por los siglos de los siglos, nunca sentiremos cansancio en el cielo, nunca.
Nunca nos va a doler por aquí, nunca. Es más, yo te me pregunto si sudaremos en el cielo, yo no sé. Pero no habrá nada que nos incomode. Se siembra en debilidad, resucitaremos en poder. Nunca nos sentiremos cansados en el cielo. Nunca vamos a querer hacer algo y el cuerpo se nos va a oponer. Nunca. Llenos de energía todo el tiempo. Siempre jóvenes, siempre vigorosos, siempre saludables y fuertes. Siempre, todo el tiempo. Y finalmente dice Pablo en el versículo 44, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. ¿Y qué significa eso? Bueno, eso no significa que nosotros somos animales que razonamos, no. No, la palabra que el apóstol, que la Reina Valera traduce aquí, cuerpo animal, significa simplemente un cuerpo preparado para la vida terrena. Nosotros tenemos un cuerpo que se adapta perfectamente a la vida aquí. Pero no se puede adaptar a la vida allá. Si a nosotros nos llevaran al cielo así como somos, sería terrible. ¿Qué es un cuerpo espiritual? No es un cuerpo inmaterial. No es un cuerpo etéreo, es un cuerpo, un cuerpo. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo resucitó? Que le dice a los discípulos, denme de comer. Y le dice a Tomás, mete tu mano en mi costado. Ellos podían ver las marcas de Cristo en la cruz. Era un cuerpo, no era un cuerpo etéreo, no era un cuerpo inmaterial, era un cuerpo físico real, pero era un cuerpo espiritual, un cuerpo adaptado a la vida en el cielo. ¿Qué significa esto? Yo tampoco sé porque yo nunca he ido al cielo, pero es lo que la Biblia enseña, es un cuerpo adaptado para la vida en el cielo. Hermanos, ¿a cuántos de ustedes no les ha pasado, con honestidad, que se ponen a pensar en el cielo y dicen, pero yo no me aburriré en el cielo? Es más, uno no quiere problemas, pero los problemas como que mantienen a uno aquí alerta. A veces como que a uno aquí le hace falta como ciertos problemitas para mantener la adrenalina. Y uno dice, ¿cómo será eso en el cielo? No va a haber que ir a hablar con un hermano para aplicar Mateo 18, ni problema económico, y yo no me aburriré en el cielo con tanto tiempo y sin nada importante que hacer. No es que tú tendrás muchas cosas importantes que hacer en el cielo, pero el punto es que nosotros aquí no podemos concebir cómo es la vida allá, porque el cuerpo que tenemos ahora está adaptado a la vida en la tierra, no en el cielo. Pero se siembra un cuerpo animal, resucitará un cuerpo espiritual, un cuerpo celestial, un cuerpo preparado para la vida en el cielo. Bien, hermanos, estos son algunos de los destellos de la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Seremos semejantes a nuestro Salvador. Este cuerpo de la humillación nuestra será transformado en el cuerpo de la gloria suya. ¿Y qué aprendemos de todo esto? 3 cosas. Al menos 3 cosas. En primer lugar, aprendemos, hermanos, que la lucha que nosotros tenemos con el pecado remanente aquí y ahora durará hasta que lleguemos al cielo. Hermanos, algún día seremos perfectos, pero no aquí. No aquí. Seremos perfectos en el cielo. Muchos creyentes se desaniman cuando ven la lucha tan grande que tienen en su corazón contra el pecado. Cuando ven la influencia tan poderosa que el pecado todavía ejerce en ellos. Cuando ven cómo el pecado todavía los seduce. Uno quisiera que viniera la tentación y que esa tentación no hiciera absolutamente nada en nosotros. Hay tentaciones que no hacen nada en nosotros. Porque dice Santiago que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y hay algunas cosas que no pertenecen a nuestra propia concupiscencia. Y cuando vienen esas tentaciones, podemos decir que no con una facilidad espantosa. Y tal vez hay otros en la iglesia que no pueden decir que no a esa tentación particular, pero para mí eso no es ningún problema. Pero cuando somos tentados de acuerdo a nuestra propia concupiscencia, y el corazón se agita, y sentimos un fuerte deseo de pecar, y para no pecar tenemos que hacer uso de todas nuestras energías espirituales. Muchos creyentes se abaten cuando perciben esa lucha en el corazón. Mi hermano, anímate, ese es un síntoma inequívoco de que vas camino al cielo.
¿Los impíos no tienen esa lucha? Algún día el pecado ya no tendrá parte ni suerte con nosotros, pero eso será en el cielo. Eso será en el cielo, mi hermano. Hasta que entremos por esas puertas de perlas, tendremos que seguir librando esta batalla espiritual. Dice Pablo, yo no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿No es esa tu experiencia? Cuando la obstinación de nuestro corazón vence y pecamos, el creyente puede decir, yo no hice lo que yo quería, porque yo hubiera querido no pecar. ¿No es esa la experiencia del creyente? Pues hermano, nosotros tendremos esa lucha hasta que lleguemos al cielo. Algún día seremos perfectos allá, no aquí. No aquí. Pero en segundo lugar, esta enseñanza que hemos visto hoy debe ser un aliento para nosotros en el tiempo presente mientras luchamos con el pecado que todavía mora en nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos librando una batalla desde el terreno del vencedor. Una batalla desde el terreno del vencedor. Hermanos, nosotros estamos peleando un pleito que vamos a ganar, porque algún día seremos perfectos. Algún día el pecado será aplastado. Algún día tendremos victoria total y absoluta. Sigue peleando la batalla. Sigue luchando, mi hermano. Que nosotros estamos del lado del vencedor. Ya Cristo venció. En el mundo tendréis aflicción, dice el Señor, y una de ellas es la lucha contra el pecado. Pero dice Cristo, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Hermanos, nosotros somos más que vencedores. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estamos peleando una batalla que ganaremos, y ganaremos con toda seguridad. Algún día seremos perfectos. Algún día no tendremos pecado. Algún día seremos idénticos a Cristo. Hermanos, algún día Cristo verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, plenamente satisfecho. A veces uno se pregunta, ¿qué estará pensando Cristo de mí? ¿Qué estará pensando Cristo de mí? ¿Cómo me avergüenza? ¿Cómo me avergüenza lo que soy en comparación con lo que debería ser? Mi hermano, algún día Cristo te verá y va a decir, esto es lo que yo quería hacer de ti. Estás perfecto. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Cristo quedará plenamente satisfecho. Hermanos, en el cielo no habrá una sola morada vacía, porque todos aquellos por quienes Cristo murió estarán allá. Nadie se perderá, ni uno solo, en el cielo. Pero en tercer lugar y por último, esta enseñanza que hemos visto hoy debe ser una alerta para muchos. Para muchos que creen que van camino al cielo. En el cielo, Cristo no comenzará ninguna obra con nadie. En el cielo será perfeccionada la obra que Él comenzó aquí. La obra que Él comenzó aquí. Seremos semejantes a nuestro Salvador en el cielo. Pero hermanos, ese proceso comienza aquí y ahora. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 3 versículo 18, que ahora miramos a Cristo como por espejo, oscuramente, pero al mirarle somos transformados de gloria en su misma imagen. Ese proceso de conformarnos a la imagen de Cristo ya comenzó aquí. Cristo simplemente lo terminará allá. Y yo te pregunto, ¿estás tú luchando contra el pecado que mora en tu corazón? ¿Estás tú esforzándote en el poder del Espíritu de Dios de desarrollar aquellas gracias espirituales que son conformes a la imagen de Cristo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio. Porque Cristo no comenzará a hacer esa obra en el cielo. Él simplemente la terminará allá. ¿Comenzó esa obra en ti? ¿Estás tú deseando de todo corazón que esa obra concluya? ¿Tienes pruebas en tu vida, pruebas claras y contundentes de que a pesar de que el pecado ejerce una fuerte influencia sobre ti, ya no te controla como antes? ¿Ya no ejerce un dominio total sobre tu vida? ¿Estás tú creciendo en gracia?
¿Estás tú conformándote cada día más a la imagen de tu Señor? Si no es así, mi amigo, si no es así, hoy está abierto delante de ti una puerta y un camino al cielo. Jesucristo. Él es la puerta, Él es el camino, el único camino que lleva al cielo. Mi amigo, Cristo murió en una cruz y derramó su sangre para pagar la deuda de miles de condenados que habían transgredido en innumerables ocasiones la ley de Dios. Pero Cristo pagó la deuda. Y hoy, sobre la base de ese sacrificio expiatorio, el Evangelio ofrece salvación gratuita, mi amigo, a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. A todo aquel que se despoja de su propia justicia para confiar únicamente en Él. A todo aquel que viene a Cristo diciendo, perdóname, perdona mis pecados, dame la disposición de divorciarme de mi vida de pecado, cambia mi corazón de piedra, perdona mi incredulidad, dame la gracia de la fe, dame la gracia del arrepentimiento. Mi amigo, si tú quieres ir al cielo, pídeselo a Cristo. Pídeselo a Cristo, pídele a Él que perdone tus pecados, pídele a Él que cambie tu corazón, pídele a Él que te dé la disposición de ir a Él. Pídele a Él que quite tu corazón de piedra, pídele a Él que te dé fe, pídele a Él que te dé arrepentimiento, pídele a Él que te dé odio por el pecado, porque solo Jesucristo puede hacer eso. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Y quién le ha dicho a usted que yo quiero ir al cielo? Yo quiero disfrutar mi pecado. Yo disfruto mi pecado. Yo no quiero ser librado de mi pecado. Yo quiero seguir en esclavitud porque yo disfruto pecar. Mi amigo, en el infierno donde vas, verás el pecado exactamente como los creyentes lo ven. Allí el pecado se presentará tal cual es, sin máscara, sin adornos, sin maquillaje. Y en el infierno nadie podrá derivar del pecado ni una sola gota de placer. Será dolor y sufrimiento y destrucción y nada más. La bienaventuranza está guardada únicamente para aquellos que van al cielo. Allá gozarán de Cristo. Allá gozarán de un alma perfecta. Allá gozarán de este cuerpo resucitado por los siglos de los siglos. Y mi amigo, esa invitación de gracia, de misericordia, está puesta hoy delante de ti. Ven a Cristo. Pídele a Él que te salve. Pídele a Él que transforme tu corazón. Pídeselo a Él. Porque hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Que Dios tenga misericordia de muchos en esta mañana. Vamos a orar. Nuestro Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, oh Señor, por estas preciosas y grandísimas promesas. Y te suplicamos, oh bendito Rey, que tú uses tu palabra con poder en esta mañana. Oh Señor, salva a algunos. Padre nuestro, nosotros te imploramos que tú tengas misericordia de muchos que están aquí, que no van camino al cielo. Padre, ten misericordia de ellos. Oh bendito Señor, oh bendito Señor. Toma estas promesas y clávalas profundamente en nuestros corazones, en aquellos que te conocen a ti. Padre, para que amemos la gloria del cielo y eso despegue nuestros corazones de este mundo. Ayúdanos, oh Dios, ayúdanos a amar esas mansiones celestiales.
Ayúdanos, oh Dios, a amar aún más a ese Cristo que está en los cielos. Bendice tu palabra, prospera tu palabra, aplica tu palabra, oh Dios, porque te lo suplicamos en Cristo nuestro Salvador. Amén.